El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzando entonces a recorrer este tiempo durante el año, nos encontramos con este hermoso texto del Evangelio de Juan, en el que tenemos tres escenas muy definidas, pero al mismo tiempo muy ricas de sentido. En la primera está Juan el Bautista con dos de sus discípulos, pasa Jesús y Juan lo señala y dice: Este es el Cordero de Dios. O sea, Juan está cumpliendo su misión de indicar a Jesús, a aquel que debía venir, a aquel que él tenía que anunciar. Y lo anuncia, lo muestra a dos de sus discípulos. Estos discípulos entienden que acá la misión de Juan ha concluido y van en pos de Jesús. Y acá viene la segunda escena. Los discípulos que siguen a Jesús. Jesús, que se da cuenta que lo están siguiendo, se da vuelta y les dice: bueno, ¿qué quieren? Y ellos le dicen: ¿dónde vives? Y Jesús le dice: bueno, vengan y vean. Los discípulos van, ven y se quedan con Jesús todo ese día. Y una tercera escena, Andrés, uno de los dos discípulos que había seguido a Jesús, que estaba con Juan, sale y va a buscar a alguien para anunciarle que había encontrado el Mesías, y el primero con el que se encuentra es a su hermano, Simón Pedro. Y le dice: hemos encontrado al Mesías, vení conmigo. Se lo lleva. Jesús y Pedro se encuentran y Jesús le da a Pedro la misión. Le dice: vos sos Simón, el hijo de Juan, de ahora en adelante te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Tres escenas sumamente significativas. La primera concluye el ministerio de Juan, concluye la misión de Juan. Juan era el precursor, Juan el Bautista, era el precursor, era aquel que tenía que anunciar la venida del Señor y preparar el camino. Él preparó el camino, predicó la conversión, predicó un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y ahora que el Señor aparece, que el Señor Jesús aparece, Él lo señala presente entre los hombres y dicen: bueno, ese. Síganlo, ahora síganlo a Él. Esa famosa frase que se le atribuye a Juan, que dice:
yo tengo que disminuir y Él tiene que crecer. Juan se retira de la escena. En la segunda escena, este encuentro de Jesús con sus discípulos, que ustedes que quieren vengan y vean, etc., era una costumbre que existía en el pueblo de Israel cuando aparecía un nuevo rabí, un nuevo maestro de la ley. Aquellos que querían ser sus discípulos se acercaban para conocerlo. Y la mejor forma de conocerlo era compartir su vida. Por eso le preguntan, ¿dónde vives? Y Jesús los lleva con ellos. Jesús los lleva con él, mejor dicho. Y ellos comparten la vida del maestro. Luego decidirán si se quedan o no. Evidentemente lo que vieron les pareció bien, lo que vieron les gustó, entendieron que ese que estaba ahí no era un rabí más, sino que era el enviado de Dios, el Mesías, y salieron y anunciaron. Fíjense que aún antes de ser constituido apóstol por Jesús, Andrés, el hermano de Pedro, y el hermano mayor de Pedro, sale y anuncia y empieza a anunciar que encontró al Mesías. Tanta era su alegría por este encuentro con Jesús, que salió a anunciar, salió a buscar a todo aquel que quisiera escucharlo. Por supuesto, el primero que se lo encuentra es su hermano. ¿A quién podía anunciarle mejor que a su hermano que había encontrado al Mesías? Por eso es que la tradición oriental reconoce a Andrés como el primer llamado. Lo llama el protocletos, o sea, el primer llamado, aquel que fue llamado en primer lugar. Y aquel que comienza a ejercer el apostolado aún antes de que Jesús les diera la misión y los constituyera en un cuerpo estable que constituyera a los 12. Andrés va y busca a aquellos que están esperando la redención de Israel. Y al primero con el que se encuentra es su hermano. Simón Pedro, que luego va a ser constituido cabeza del colegio apostólico. Pero Andrés va y lo busca, lo lleva junto a Jesús. Este encuentro con Jesús es un encuentro transformador, porque nada vuelve a ser igual después de encontrarse con Jesús. Los discípulos lo ven, dejan a Juan el Bautista y lo siguen. Los discípulos lo siguen, quieren conocerlo, lo conocen, se entusiasman y se convierten en sus seguidores y comienzan a anunciar que Jesús es aquel que debía venir. Pedro es llevado ante Jesús y se convierte en cabeza del colegio apostólico. O sea, el encuentro con Jesús es un encuentro que transforma. No solo es un encuentro que transforma, sino que es un encuentro que provoca y motiva el anuncio. Yo, si me encuentro realmente con Jesús, si tengo con Él un encuentro personal, íntimo, espiritual, que transforma mi corazón, necesariamente tengo que salir y anunciarlo. Necesariamente tengo que comunicarle a otros la alegría de mi encuentro con Jesús. Yo me encuentro con Jesús y mi vida cambia. Y tanto cambia que ya no me importa nada más. Lo único que busco, lo único que quiero es comunicarles a otros esa alegría. ¿Dónde me encuentro con Jesús? Bueno, nosotros no tenemos la suerte de los apóstoles que lo pudieron encontrar personalmente y caminar con Él, o compartir una charla o compartir una mesa. Pero nosotros nos encontramos con el Señor compartiendo, sí, una charla en la oración. Nos encontramos con el Señor compartiendo la mesa de la Eucaristía, donde Él se nos da como alimento. En la Eucaristía no nos olvidemos que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que se nos da como alimento. O sea, no tenemos la oportunidad de los apóstoles de verlo caminando por ahí,
pero sí tenemos la posibilidad de encontrarnos con Él, de tener una conversación con Él, de adorarlo en la Eucaristía, de dialogar con Él en la oración, de recibirlo en la comunión durante la Santa Misa. No desperdiciemos esas ocasiones de encuentro con el Señor, porque siempre, de una o de otra manera, a la larga o a la corta, nuestra vida se verá transformada. Alabado sea Jesucristo.